El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, indicó que la revisión de mochilas realizada por elementos de la Guardia Nacional la mañana del martes en diversas estaciones del metro no representó ninguna acción de ilegalidad, aunque coincidió con los señalamientos de la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, quien calificó el hecho como una acción innecesaria. Inconstitucional no. Podrá haber, como lo señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, situaciones que no sean necesarias, ¿no? Y eso es distinto a que sean ilegales o inconstitucionales. Los actos de seguridad pública deben de hacerse para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, indicó que la presencia de la Guardia Nacional en los diversos puntos de la Ciudad de México donde realizan los patrullajes ha significado una reducción importante de los índices delictivos. Los resultados hasta el momento han sido positivos y sí, efectivamente, ha bajado la incidencia delictiva de inicio con la presencia de la Guardia Nacional. Pero habría que hacer una evaluación más a fondo, una evaluación muy puntual. Añadió que la presencia en las instalaciones del metro se debe a que en los CETRAMS con mayor afluencia de usuarios como Indios Verdes o Pantitlán existe un mayor índice delictivo. Después de encabezar la entrega de 21 nuevas patrullas en la alcaldía de Coajimalpa, Jesús Horta añadió que en los próximos días se darán a conocer las cifras de julio en materia de reducción del delito. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.